Damos comienzo al bloque institucional, nos metemos de lleno en la economía y para eso está un especialista como el economista Aldo Abraham. Buenas noches, Aldo, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Un gusto para mí, buenas noches. Bueno, Aldo, mucho para hablar de la economía que importa, la que de alguna manera nos tiene a maltraer a los argentinos porque estamos viviendo situaciones complicadas. Lo último fue el dato de la inflación de febrero, que ya totaliza un 102,5% en el interanual. Digo, ¿qué se puede esperar para adelante y qué influencia puede tener el aumento del gasto si se da en este año electoral? Mira, claramente si no cambia lo que viene haciendo hasta ahora el gobierno, el ministro de Economía del Banco Central, lo que hay que esperar es que la inflación con suerte se mantenga en niveles elevados como hasta ahora y con un poquito menos de suerte que siga acelerándose, ¿no? Lamentablemente no ha cambiado nada de lo que tiene que cambiar para que eso no pase. De hecho, el ritmo de emisión, en estos momentos la producción de pesos, por ponerlo así, está a la misma velocidad, la maquinita, de lo que estaba en los últimos 2 años y medio, fundamentalmente desde que el gobierno decidió ponerle platita en el bolsillo a la gente para las elecciones del 2021, ¿no? Un año y medio largo. Así que, y obviamente si se producen más pesos de lo que la gente quiere, esos pesos van a perder valor y cuando uno quiera ir a comprar algo le va a decir, mire, esto vale lo mismo que antes, pero esos pesos que me quiere dar tienen menor poder adquisitivo, así que me va a tener que dar más pesos y eso es lo que llamamos inflación, ¿no? Y para colmo, en el año pasado ya se notó cierta fatiga de la gente, cierta hartazgo de la gente con el hecho de que la sigan estafando, sacándole con impuesto inflacionario el poder adquisitivo a sus pesos para financiar al gobierno, y lo que hace la gente es entonces defenderse demandando menos pesos, ¿no? Entonces demanda menos pesos porque perder menos poder adquisitivo, pero eso a su vez hace que si alguien deja de demandar un producto, también eso hace mermar su valor, ¿no? Con lo cual estamos perdiendo ahora poder adquisitivo por partida doble en nuestros pesos, porque el Banco Central produce un montón de pesos y porque la gente cada vez prefiere tener menos pesos, ¿no? Esa combinatoria es lo que nos lleva a esta aceleración. Si el Banco Central no hace una movida de decir, bueno, empezamos a emitir muchísimo menos, dudo que este círculo vicioso se rompa y ahí es donde es clave lo que se haga con el exceso de gasto, porque estos pesos que se están produciendo son para financiar el exceso de gasto del gobierno. Aldo, algunos economistas, incluso ya el precandidato a la presidencia, Javier Milei, ha dicho que una de las recetas para eliminar la inflación sería eliminar el Banco Central y también la propuesta de dolarización. Digo, ¿esta medida podría llegar a lograr erradicar la inflación? Una dolarización, sin lugar a dudas, lo que va a hacer es llevarnos a niveles bajos de inflación como los que tiene Estados Unidos. La dolarización no es otra cosa que cambiar el Banco Central argentino, que es absolutamente desconfiable, nos ha estafado a más no poder. Imagínate que desde 1970 hemos sacado 13 ceros a nuestra moneda, o sea, el equivalente de un peso de aquella época hoy serían 300 millones, 10 millones de pesos de hoy. O sea, una estafa astronómica y obviamente la cambiaría la gente, lo que tendría a partir de ahí es otro banco central que se llama la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque el peso desaparecería y lo que quedaría usándose es el dólar, ¿no? Es cierto que hay que ver qué apoyo político puede llegar a tener una medida como esta. Es más probable que si no vivimos una hiperinflación, a lo que marchemos es a un banco central independiente con una política monetaria
que impliquen no financiar al gobierno, sino emitir lo que la gente necesita, y por el otro lado, sin un curso forzoso de la moneda, o sea, pudiendo la gente usar la moneda que quiera, algo así como lo que suele escucharse de bimonetarismo, ¿no? Ahora, que se puede ir a una dolarización, aunque la política no quiera, eso es una realidad, porque si por el mal manejo del gobierno, porque hay una crisis internacional que empeora las condiciones de un gobierno que viene manejando la economía más no poder, estalla una hiperinflación, pues una hiperinflación es una dolarización desordenada, ¿no? Y en ese momento no va a quedar otra que ordenar esa dolarización para que la gente sufra lo menos posible, ¿no? Aldo, te quiero consultar, porque bueno, una de las cuestiones o los rumores que han surgido esta semana, y ya nos metemos en el tipo de cambio, se habla del desdoblamiento cambiario dada la situación de debilidad en las reservas. Digo, ¿crees que se puede venir un escenario de esas características sin decir devaluación? Vamos a poner las cosas por su nombre. Una cosa es la devaluación y otra cosa es esto que es el dólar cepo, el tipo de cambio mayorista, dólar oficial. Ese tipo de cambio es artificial, lo fijan artificialmente desde el Banco Central. El peso se está devaluando y se está devaluando un montón, y para eso lo que tenés que ver es los tipos de cambio libre en realidad, ¿no? Cuando una moneda se mueve en su valor, cualquiera estamos hablando, el euro, el dólar, cualquier moneda que vos mires cuando se mueve en su valor, porque también varían las monedas duras, ¿no? En donde primero lo vas a ver reflejado en los mercados cambiarios, pero obviamente los cambiarios libres, ¿no? Y acá también pasa exactamente lo mismo, y si te mirás un poco para atrás, queda claro que nuestro peso está perdiendo valor. Eso quiere decir devaluación, y está perdiendo mucho valor. Ahora, la realidad es que justamente por eso es que el Banco Central está perdiendo reservas, está tratando de mantener un tipo de cambio que es bajo, ¿sí? Artificialmente bajo, y obviamente ese tipo de cambio artificialmente bajo hay poca gente que le quiere vender, ¿no? Y hay mucha gente que le quiere comprar. Esto es como cuando pones un precio máximo para el aceite, resulta que el aceite desaparece de la góndola, ¿no? Entonces, porque hay más gente que lo quiere comprar porque está barato, y los que producen quieren producir menos porque está barato. Así que lamentablemente ese es el motivo por el cual está perdiendo reservas. Podrían intentar un desdoblamiento cambiario, o sea, seguir comprando barato al tipo de cambio llamado mayorista dólares a los exportadores y vendérselo a los importadores más caro. Eso podría ser un alivio coyuntural, pero no resuelve las cosas. Claramente acá lo que hay que hacer es, en cuanto asuma el próximo gobierno, lanzar un plan contundente de reformas estructurales, por lo menos las más urgentes, y salirse del cepo cuanto antes. Eso te quiero preguntar, me abrí una ventana, Aldo, porque hablas del próximo gobierno y la necesidad de, bueno, un plan integral. Digo, se habla de shock. Ya conocimos el gradualismo. ¿Qué margen político debiera ser como para que la sociedad y el contexto actual pueda avalar ese tipo de reformas más allá de que se necesitan? A ver, lo primero que tenemos que tener claro, ¿sí?, es que no existe tal cosa como que un gobierno o un conjunto de economistas de un día para el otro aplique algo como de shock, ¿sí? O sea, la verdad no existe la varita mágica, ¿sí? Lo que hay son proyectos de reformas estructurales que van a llevar fácil 2 años implementarlos en la mayoría de los casos. De lo que sí se habla como shock, ¿no? Es, bueno, empecemos el día 11 de diciembre, que no nos pase como nos pasó en el gobierno de Cambiemos, que nos prometieron que los iban a hacer y nunca se hicieron, ¿no? Por eso en
a finales del 2017, principios del 2018, la gente le sacó la confianza a ese gobierno que había prometido algo que 2 años después seguíamos esperando, ¿no? Y fuimos a una crisis. Entonces, esta vez no hay tiempo. Lo que hay que hacer es asumir, y yo creo que en líneas generales los políticos que tienen chance de llegar a ser gobierno tienen en claro que tienen que asumir, lanzar el programa de reformas estructurales en cuanto asuman, sea hacer aprobar las leyes, incluso que sean necesarias, en cuanto asuman, y empezar a caminar en ese sentido. Por ahí hay alguna discusión con respecto a la velocidad para salirse del cepo, pero yo creo que una vez que uno ha logrado, ¿sí?, que la gente confíe en el gobierno porque justamente empieza a dar los pasos, ¿sí?, en el sentido de hacer las reformas estructurales, yo creo que en ese momento ya se puede salir del cepo, porque es lo que sucedió en definitiva con el gobierno de Cambiemos. Nada más que en ese momento, bueno, es cierto, creímos una promesa, esta vez no vamos a creer en promesas, porque ya pagamos por ver y nos fue mal, pero bueno, pero creímos en la promesa y salimos con un costo infinitamente menor al que salimos de cualquiera de los otros 21 cepos que tuvimos en el pasado, ¿no? Así que eso es repetible, pero ahora la gente va a decir, no, bueno, mostrame qué vas a hacer, y cuando empiecen a dar esos pasos, creo que ya va a haber chance de salirse rápido, ¿no? Bien, Aldo, el programa lo ven muchos empresarios, muchos comerciantes que están transitando las turbulencias de estos desbarajustes de la macroeconomía, digo, más allá de la diversidad de sectores que hay y demás, ¿qué estrategia de alguna manera debieran implementar como para tratar de alguna manera de pasar este año? Hay sectores que están teniendo problemas con las importaciones, digo, hay mucha cautela de nuevas inversiones. ¿Cómo se monitorea, se comanda empresarialmente este año? Para la pyme sobre todo. Y yo creo que, siendo absolutamente conservador, la Argentina va a seguir con niveles de inflación alta y quizás hasta acelerándose más. Y por el otro lado, con una profundización de la recesión que empezó allá por septiembre del año pasado. Va a ser duro, muy duro este año, la caída de la demanda interna en su conjunto, inversión y consumo, con lo cual no es un momento justamente para aventuras, sí es un momento para empezar a planear hacia adelante, ¿no? Y por ejemplo, dado que sea cual sea el gobierno que asuma de los candidatos de la oposición, ¿no? Estamos hablando, se van a salir del cepo, la verdad es que, por ejemplo, va a ser conveniente que si uno produce bienes exportables, por ahí retenerlos en la medida de lo posible, o retener la liquidación si también es posible, como para esperar a esa salida del cepo, ¿no? Eso también lo va a hacer lo van a hacer muchísimos productores. De hecho, hacia finales de año se levanta una cosecha en el campo, y yo creo que es lo que justamente va a ayudar a la salida rápida del cepo, ¿no? Porque si todo el mundo está esperando para vender a que se salga del cepo, en el momento en que vos salgas del cepo, lo que vas a tener es un montón de liquidación de exportaciones que antes no tenías, ¿no es cierto? Que se estaban reteniendo, y eso va a ayudar a que el cepo se salga con un costo menor, ¿no? En términos de suba del tipo de cambio, que seguro va a estar por debajo de lo que sea en ese momento el tipo de cambio paralelo. Pero bueno, cuanto más confianza genere el gobierno, cuanto más se hayan retenido de estas liquidaciones de exportaciones y se produzcan en ese momento, el alza, digamos, va a estar, el alza que tenga el tipo de cambio mayorista, va a estar mucho más abajo, digamos, de lo que sean en el momento anterior los dólares paralelos. Es un poco, la verdad, lo que también pasó a finales del 2015. Por eso no entiendo por qué tanta discusión al respecto de cómo y cuándo salir, ¿no? Cuando esto ya se probó que funciona. Bien. Aldo, se nos fue el tiempo, te quiero agradecer mucho la entrevista y los conceptos que nos has dado. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Pasó Aldo Abraham, el economista por San Nicolás Debate. Nos vamos rápido a la última pausa y cuando regresamos, los comentarios del cierre.